Buenos días, mi nombre es Fernanda Hernández y junto a mi compañera Tania Triviño les daremos a conocer los motivos y la importancia que tiene hacer un invernadero o una huerta casera. Empezaremos a hacer una breve definición de huerta y para qué sirve. Es un terreno que convenientemente preparado sirve para cultivar todo tipo de vegetales y plantas. Los productos recogidos en la huerta se destinan al mercado o para consumo personal. Las huertas pueden ser grandes en espacios de campo o pequeños como terrazas o mínimos. Producir alimentos orgánicos en huertas familiares se ha convertido en una tendencia mundial, pues contribuye en el compromiso nutricional y medioambiental. Existen diferentes formas de hacerlas, según el tipo de espacios y lo que se quiera y se pueda sembrar. Los tipos de huertos son huertos privados con ánimo de lucro, huertos caseros o domésticos, huertos de ocio o municipales, huertos urbanos comunitarios, huertos didácticos, huertos terapéuticos, huertos como herramienta estética, atractivo turístico. Encontramos algunos beneficios, entre ellos son disponibilidad de alimentos, hábitos nutricionales y estilos de vida saludables. Con estas huertas que aprenderemos a construir podemos encontrar algunas ventajas. Mejoramiento de ingresos, fortalecimiento familiar, conocimientos de siembra a las nuevas generaciones, aprovechamiento de espacios. Para contribuir y aprender a construir una huerta, requerimos de una herramienta primordial. Entre esas encontramos disciplina, esfuerzo y dedicación. Las generalidades para construir una huerta. Ubicación de nuestra huerta debe ser un buen espacio con mucho sol. Debemos de tener fuentes de agua cercanas y construir abono con materia orgánica. Entonces, encontraremos un objetivo para la población. El objetivo es fortalecer los conocimientos y motivar a la población veredal de la tribuna de la importancia de tener una huerta casera y así fortalecer al medio ambiente, ya que con estas huertas podemos eliminar los químicos y construir un mundo más sostenible. Vamos a hablar de algunos motivos para construir un huerto. De la tierra al plato es una buena forma de tener alimento o especies siempre frescas en casa, que le darán un toque diferente a tus recetas. Además, te permitirá conocer el ciclo natural para saber cómo funciona la naturaleza y aprender qué hortalizas son de temporada, disfrutando más de su sabor. Lo he plantado yo. No hay nada mejor como sentir la satisfacción propia de recibir un alimento de la huerta. Esto te hace tener gratitud frente a la naturaleza y valorar muchísimo más el alimento. Alternativa de ocio sana y barata. Con las crisis y la situación de desempleo de muchas personas, se ha experimentado un auge en los huertos urbanos y la cultura ecológica, como una alternativa de ocio e incluso como un apoyo a la economía familiar. Sin duda es una buena forma de ahorrar y autoabastecernos con autoconsumo de nuestras plantaciones. ¿Qué podemos sembrar? Podemos sembrar zanahorias, pimientos, espinacas, guisantes, tomate, lechuga. Yo voy a seguir explicando lo que dice mi compañera, les voy a explicar la ubicación, los materiales y el paso a paso para hacer un invernadero de madera. Para beneficiarse y para tener mayores resultados, este debe hacerse bajo la luz solar la mayor parte del día. Este aspecto es esencial para sus futuras cosechas, ya que las plantas necesitan luz de la mañana para desarrollarse correctamente. Hay que colocar un invernadero lejos de edificios o árboles. Hay que construirlo, o antes de construirlo hay que cerciorarse de nivelar el terreno o excavar el suelo si es necesario. Los materiales son barrotes de madera, más o menos del tamaño que lo quieran o lo necesiten. Van a ser los barrotes de madera
qué tan largos o qué tan cortos lo quieran, qué tan gruesos, eso ya depende de ustedes cómo quieran hacer los barrotes. Bases plásticas para soportar la base, clavos o tornillos de 4 pulgadas, lámina de polietileno, recubrimiento para hacer el techo. Las herramientas son guantes de seguridad o guantes, gafas si es posible, sierras, martillos, un nivel y un lápiz de carpintería. Unos de los tips pueden ser colocar el invernadero en un área donde se pone el máximo de luz solar, donde colocan los postes cada 2 metros 60 centímetros. Instalar tiras de plástico cada uno para apoyar la estructura de la base. Tiempo aproximado que se demoran haciendo un invernadero, aproximadamente un fin de semana. Si son 2 trabajadores, si son más se demorarán un día, creería yo. El paso a paso. En primer lugar, construir la base del invernadero de madera. Por lo tanto, ustedes tienen que elegir una ubicación adecuada y construir la base utilizando barrotes de 4x4 de madera tratada para hacer el que nosotros le vamos a explicar. Si ustedes ya lo quieren más grande, pues eso ya depende de ustedes. Medir las diagonales del rectángulo para asegurar que las esquinas estén en el ángulo recto. Fije la base en su lugar mediante la inserción de varias estacas de 2x4. Colocar varios tornillos a través de las estacas en el cuadro después de haberlos instalado en la posición correcta. El segundo paso es fijar la base en su lugar mediante la inserción de varias estacas de 2x4, colocar varios tornillos a través de las estacas en el cuadro después de haberlos instalado en la posición correcta. Seguimos con el fin de unir los postes de madera. Ustedes tienen que cortar sus extremos. Ahorita les mostramos una imagen de eso. De esta manera la base del invernadero será duradera y será compatible con el resto de la estructura correctamente. Deben utilizar una burbuja para asegurar la base horizontal. Proceder de la misma manera en las esquinas si se quiere obtener un marco rígido. Perforar varios agujeros piloto para evitar partir la madera e insertar los tornillos utilizando un destornillador de mano o eléctrico, como mejor les quede. Después ustedes tienen que construir las paredes laterales del invernadero usando barrotes de 2x4, como se puede ver en la imagen. Debe anclar los pies derechos de la madera en la parte inferior y la placa superior. Deben insertar 4 tornillos a través de las placas en el barrote de 2x4. Después perforar varios agujeros y colocar los espárragos postes igualmente espaciados cada 2 pulgadas si se ajusta el tamaño del invernadero. Puede colocarlos de 2 pulgadas o de más. Después de haber construido las paredes laterales del invernadero, de acuerdo a las instrucciones anteriormente mencionadas, deben instalar en su posición sobre la base atornillando con tornillos de 4 pulgadas a través de la placa inferior de la base de madera. Si desea realizar el trabajo de manera profesional, deben nivelar las paredes con un nivel de burbuja, si pues lo quieren que les quede perfecto. Si no, pues no hay inconveniente. Luego de esto, mediante la construcción de las paredes frontales y posterior del invernadero de madera, se procede de la misma manera como se describió anteriormente a construir las paredes en el suelo y después los instala en su lugar. Si el marco no es lo suficientemente rígido, debe instalar varios soportes como en la imagen. El mejor método es el uso de barrotes de 4x4 y cortar sus extremos para encajar perfectamente en su posición. Colocar con tornillos a través de los cortes en los postes de madera. Trabajen con mucho cuidado y con buen juicio si se quiere obtener un resultado profesional.
tomar mediciones precisas varias veces antes de cortar los componentes, antes de cortar los barrotes de madera hay que medirlos muy bien para que nos quede pues bien y tengamos un invernadero muy usable y que nos duren por mucho tiempo. Utilizar barrotes de 2x4 para construir las vigas cortas y largas de acuerdo a nuestro plan. Como se puede ver en la imagen, se debe cortar la base de las vigas a 30 grados y el otro extremo de la viga corta a 60 grados. Continuar con el proceso de construcción mediante la instalación del marco de las ventanas superiores. Por lo tanto, debe utilizarse un barrote de 2x2 para construir la parte inferior y la parte superior del marco. Como usted ven o notan en la imagen, nivelamos todo o se nivelan todos ellos en su posición con un nivel. Además, ustedes deben construir varios elementos de madera de 2x4 y utilizar nivel de burbujas para colocarlo en un sitio. Ahí se ve la imagen. La construcción de las ventanas del invernadero es un proceso sencillo. Se utiliza cinta métrica para determinar el tamaño de las ventanas y utilizar barrotes de 2x2 para construir el marco. Trabajen con mucho cuidado y atención para asegurarse de que las esquinas de las ventanas están en un ángulo recto. Cubra los cuadros con láminas de policarbonato y colóquelos en su disposición con bisagras de metal. El carbonato de poli es más duradero que la lámina regular. Las ventanas ya dependen de cada uno de ustedes, si realmente las necesitan o no, cada uno toma la decisión. Un paso esencial del proceso de construcción es la instalación de tiras de plástico cada 10 pulgadas, como para soportar la lámina de polietileno. Trabaje con mucho cuidado y atención después de haber terminado. Asegúrese de que están igualmente espaciados. Bueno, están viendo la imagen. Ustedes tienen que construir la puerta del invernadero. Ustedes miran cómo la hacen. Puede ser igual con unos barrotes de madera y la forran con plástico. Esto usa una escuadra de carpintero para la construcción de la puerta para asegurar las esquinas están en el ángulo recto. Colocar varios tornillos de 4 pulgadas en cualquier esquina después de haber perforado los agujeros pilotos para evitar que la madera se parta. Cierre la puerta en su disposición mediante el uso de 3 bisagras. Nivele la puerta y luego inserte los tornillos. Y por último, pero no menos importante, deben instalar un cerrojo para que así sea funcional y no tengan inconvenientes de que los roedores o algunos animales vengan y se coman lo que tenemos o lo que hemos plantado. Compruebe atentamente el invernadero de madera antes de cubrir con papel de polietileno. Asegúrese de que no hay bordes afilados o salientes que puedan dañar la lámina. Cabe recordar que se debe ajustar el tamaño del invernadero de madera de acuerdo a sus necesidades, lo que les decía anteriormente. Entonces espero que les haya quedado claro y aquí está el resultado final de cómo quedaría el invernadero. Ya como les decía, ya depende de los gustos de cada uno de ustedes para crear esto, y recuerden la importancia que es hacer un invernadero en nuestras casas. Gracias.